Buenas tardes, iglesia, que Dios le bendiga. En este día martes 5 de mayo estamos con una nueva audición. Damos la bienvenida a los hermanos que se han agregado ya por la radio online de internet. Esperamos que se terminen de unir los hermanos. Y en esta tarde, hermanos, vamos a disfrutar de la palabra de Dios por medio de nuestro pastor Juan. En minutos más estaremos hablando de un tema especial, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar cómo saber cuál es la religión verdadera. De esto estaremos charlando en vivo con nuestro pastor en minutos. Así que disfrutemos de esta tarde. Usted sabe que se puede comunicar por el WhatsApp de la iglesia y también lo puede hacer a mi número personal. Vamos a disfrutar de este día 5, todo para la gloria de Dios. Dice la alabanza, el tiempo de cantar llegó. Claro que sí, nosotros somos creados por Dios para alabanza y gloria de su nombre. Y su iglesia canta, alaba a su Dios, al Dios verdadero. En esta tarde usted también nos puede contar, hermano, cómo fue el domingo. Qué santa cena que hemos tenido. Gracias al Señor por la transmisión en vivo que fue del día domingo, de la Santa Cena del Señor. Gracias al Señor por el mensaje que hemos recibido. Así que usted puede contarnos sus experiencias y también vamos a leer mensajes más tarde. Ya tenemos pedido de alabanza y también lo vamos a cumplir. Y en 5 minutos más estaremos hablando en vivo con nuestro pastor Juan con este tema, ¿cómo sabemos cuál es la religión verdadera? Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Damos gracias a Dios en esta tarde, hermanos. Tenemos mensajes. Ya se comunicó nuestra hermana Lilia Aguirre, nuestro hermano Oscar, Sabrina Costa también. Después vamos a estar leyendo los mensajes. También se comunicaron los niños de la escuelita. Tenemos mensajes y saludos de los chicos de la escuelita para la congregación.
Flavia tuvo la iniciativa de comunicarse con ellos para que saluden a la congregación y nos cuenten cómo están pasando esta cuarentena. Pero ahora vamos a hablar con nuestro pastor Juan. Él nos va a hablar en esta tarde sobre esta pregunta que podemos tener o puede tener la gente común en las calles, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos, o nos pueden preguntar a nosotros esto también, cómo sabemos cuál es la religión verdadera? Así que estamos en vivo, a ver si puedo. Ahí está. Pastor Juan, ¿me escucha? Sí, pastor, sí, yo lo estoy escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes, pastor. Estamos acá, como habíamos hablado antes, para hablar un poco sobre esta pregunta de cómo sabemos cuál es la religión verdadera. Ah, qué bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que yo había anotado unas preguntas para hacerle y la primera que tengo para preguntar, para saber es, las personas, vio que hay personas que llevan adelante todo por sus propios razonamientos, ¿no es cierto? ¿Cómo sería esto? Esta gente que actúa de esta manera, ¿no es cierto? ¿Hay gente que puede ser así? Sí. Mucha gente tiene un criterio que no es adecuado de las cosas que son buenas. Nosotros ya pasamos por esa etapa de nuestra vida antes de ser evangélicos. Y bueno, así como nosotros teníamos un criterio muy diferente de las cosas que es bueno, nosotros en general llamábamos a las cosas malas, las llamábamos buenas. Así que no tenía nada que ver con los pensamientos que Dios tiene, ¿no es cierto? Los pensamientos y las opiniones humanas, como las que tuvimos en algún tiempo antes que ahora, era un criterio que no concordaba con Dios. Y hay una palabra maravillosa en la Biblia que habla, ¿no es cierto?, de que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Yo mucho tiempo pensé que lo que yo hacía, dejaba de hacer, o pensaba, o opinaba como humano, era un camino que a mí me parecía que estaba bien, que estaba derecho. Pero dice la Biblia que el fin del camino que yo estaba llevando en aquel tiempo era un camino que me llevaba a la muerte, verdaderamente me llevaba a la muerte. Así dice la Biblia. Y yo creo que la razón humana en el día de hoy, los pensamientos, las opiniones humanas en el día de hoy, son deficientes para determinar lo verdadero o lo falso, ¿no? Ustedes saben bien, ustedes que son estudiantes de la Biblia y que estamos en el Instituto Bíblico acá en la iglesia, que hay una forma de estudio, de enseñanza bíblica, a través de la lectura de la palabra, que les enseñan a ustedes una forma de contestar preguntas y respuestas que tienen que ver con lo verdadero y lo falso. Cuando la razón humana comienza a hacerse notoria en nuestra vida y accionamos nuestra razón, es eficiente para determinar, ¿no es cierto?, saber la verdad de lo verdadero de lo falso. Es eficiente para determinar lo bueno o lo malo. Por eso decía yo antes que ahora que a lo malo yo lo llamaba bueno en otra época. Y hay cosas que en verdad pensamos que no sabemos lo que es digno o indigno de hacer. Esos son los pensamientos de mucha gente en la época que estamos. Y es inevitable que lo que hacemos, lo que queremos hacer con nuestros pensamientos es hacer lo que es malo ante los ojos de Dios. Así es, y pastor, y la iglesia, ¿no es cierto? ¿Qué autoridad tiene en esta época sobre estas cosas? Bueno, la iglesia, según tenemos es una regla, las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo, pero hay una regla
de autoridad, ¿no es cierto?, en la iglesia. Es muy común de que en la iglesia se crea, ¿no es cierto?, que es la autoridad final. Algunas personas sostienen que el Señor le dio su autoridad a Pedro. Hay algunas religiones que tienen esta creencia, que sostienen su doctrina, que el Señor Jesús le dio su autoridad a Pedro y que les impuso las manos a los obispos de turno. Pero sin embargo nosotros por la palabra de Dios sabemos que Cristo le dio la autoridad a los 12. Amén. A los 12 le dio la autoridad. Y de ahí, después de los 12, cuando Cristo le da la autoridad, llega hasta el día 2020 en la fecha que estamos hoy, pastor. La muerte de Cristo puso en vigor el nuevo pacto, digamos el mediador del nuevo pacto. Su resurrección, después de su resurrección, Cristo y el Espíritu Santo fundaron la iglesia. Y el Espíritu Santo inspiró, ¿no es cierto?, a los escritores para el Nuevo Testamento, para el Nuevo Tiempo, para el Nuevo Pacto. Amén. Así que la iglesia tiene mucho que ver con no es la autoridad final, pero tiene que ver mucho con la parte de las escrituras inspiradas, ¿no es cierto?, que la iglesia en verdad es una de las cosas que el Señor dejó fundado para que mucha gente, ¿no es cierto?, pueda tener como que la iglesia es la autoridad final, como sostienen muchos, pero tenemos que saber que Cristo le dio prioridad, ¿no es cierto?, a los 12. Y ahí que la iglesia tiene un punto de vista como una sucesión apostólica, ¿no? Claro. Y que generalmente la relacionamos en el Nuevo Testamento como una obra de la iglesia, la que le da una prioridad sobre, ¿no es cierto?, sobre la Biblia. Amén. Así que damos tanta gracia a Dios, ¿no?, que Cristo puso en vigor el nuevo pacto, ¿no? Después de la resurrección y el Espíritu Santo se fundó la iglesia y el Espíritu Santo inspira a los escritores que nos dieron los libros del Nuevo Testamento. Y damos tanta gracia a Dios de que el corazón ardiente le da autoridad mayor, ¿no es cierto?, que una organización como la que nosotros estamos teniendo, sino que Cristo, la iglesia, tiene autoridad. Así es. Qué bueno, ¿no es cierto?, aquellos hombres, ¿no es cierto?, pastor, en aquella época, y sí, cómo por medio del Espíritu Santo llevaron la palabra, por la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, pero para nosotros son héroes de la fe, ¿cierto? Como hablamos la otra vez acá en las audiciones, que decíamos, ¿quién fue tu héroe de la fe?, preguntábamos. ¿Quién te predicó? Y bueno, y a pasar los años y el tiempo, y la iglesia del Señor sigue adelante porque, bueno, Él es que la sostiene. Claro. Ahora, por ejemplo, yo lo que quería en esta tarde, por las escrituras inspiradas que tenemos, ¿cuál es la regla de autoridad que tenemos, ¿no? Porque hay distintos pensamientos de la autoridad de la iglesia. Por ejemplo, en primer punto yo quería tratar de la razón humana, ¿viste? Hay muchas personas que se dirigen, ¿no es cierto?, o sostienen que todas las cosas las hacen según su razonamiento, ¿no? No sé si alguna vez a vos te pasó, antes que ahora, de hacer lo que querías, ¿no es cierto? Sí, como sí, los que están escuchando. Yo pienso que en esta tarde hay mucha gente que está escuchando, que antes de ser evangélico hacían las cosas como ellos querían hacerlas. Ahí está la persona y está escuchando en esta noche, y está viniendo sobre él y sobre ella, como vino sobre mí y como está sobre ti también ahora, de que hubo tiempo en que nosotros hacíamos lo que queríamos pensando que hacíamos lo bueno. Claro. Y mucha gente piensa así, de esta manera. Yo quería tocarte una cita bíblica, ¿no es cierto?, que se encuentra, ¿no es cierto?, en el libro de Jueces. Y yo quiero ver ahí lo que la palabra de Dios dice.
Acompáñame, Pastor Ezequiel, o los que están escuchando, acompáñenme al libro de Jueces. Sí, amén. Porque en aquel tiempo ya nosotros vamos a ver en el capítulo 21 lo que nos está pasando en la época que estamos también pasó en otro tiempo, antes que ahora. Capítulo 21 del libro de Jueces, versículo 25. Dice, en estos días no había rey en Israel, dice la palabra del Señor, y dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y qué pasa cuando uno, ¿no es cierto?, hace lo que quiere? ¿Cuál es el resultado de nuestra vida antes de ser evangélico? ¿Cuál era el resultado final de todas estas cosas? Como dice acá en el último versículo del libro de Jueces, capítulo 21. Dice que la gente, como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que quería, hacía lo que quería la gente. Y inevitablemente, cuando nosotros tomamos esta postura, como mucha gente en la época que estamos está viviendo, estoy hablando de gente que está sin Cristo y estoy hablando de gente que en Cristo está. Amén. Hay mucha gente que hace según sus razonamientos las cosas, según lo que ellos piensan hacen, y inevitablemente hacen lo que es malo delante de la presencia de Dios. Según este libro dice que el resultado, ¿no es cierto?, de hacer lo que uno quiere, ¿no?, de hacer lo que a uno bien le parece hacer, el resultado es la apostasía. El final de la persona es que va a apostatar delante de la presencia de Dios. Entonces hay que cuidarse de todo esto. Y tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, el razonamiento, los pensamientos de nosotros como humanos, ¿no? Las opiniones que tenemos sobre los hechos que vivimos como humanos no es adecuado de lo que es bueno delante de la presencia de Dios. El criterio nuestro según los pensamientos o las opiniones humanas que tenemos. La razón humana es deficiente para determinar lo bueno, lo malo, lo digno o lo indigno, pero la palabra de Dios sí, que te puedo asegurar, Pastor Ezequiel y hermano que está escuchando, lo que sí es infalible es la palabra de Dios. Nosotros podamos siempre saber que hay una infalibilidad en la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, se va a cumplir siempre. Y siempre el pensamiento, las opiniones, los dichos, las profecías, las palabras de nuestro amado y buen Dios son infalibles. Amén. Infalibles. Así que quiera Dios que en esta tarde podamos dejar el camino humano, ¿no? Porque el camino humano y el pensamiento humano, las opiniones humanas, son un camino que nos lleva a la muerte espiritual. Sin embargo, el camino de Dios, la palabra de Dios, la infalible palabra de Dios, nos va a llevar a tener una vida de abundancia y nos va a llevar a tener una vida eterna más luego. Amén, así es. Salomón dice en la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol. Hubo gente con este tipo de vida, con este modelo de vida. Según dice la Biblia, que algunos intentaron desafiar a Dios en la primera época, en el capítulo de Génesis, número 11, dice que la gente de ese momento empezó a desafiar a Dios y pusieron a edificar una torre, una ciudad alta en Babel. Muchos son como ellos, esas personas que intentaron desafiar a Dios y que Dios los confunde al final. Hay mucha gente que, como ellos, ponen su confianza en su propia capacidad de razonamiento, pastor. Ellos piensan que pueden desafiar a Dios haciendo esto, aquello, determinando cada uno lo que desea hacer según su razonamiento, su opinión, humanamente, y que es deficiente
para determinar lo bueno o lo malo, lo digno o lo indigno, lo verdadero o lo falso. Lo que a nosotros nos va a llevar a la victoria es la infalible palabra de Dios. Amén, así. Algunos intentaron edificar, ¿no es cierto?, una ciudad, una torre alta, igual que los de ahora, en algún caso, ponen su confianza en su propia capacidad de razón, en sus propias cuestiones humanas, y eso no da buen resultado a la larga. Amén. ¿Cómo es? Hay una segunda creencia en lo que es la autoridad final de la Iglesia, ¿no es cierto? Pero Cristo se la dio a los 12 y de ahí hasta el día de hoy. Damos tanta gracia por el mediador Jesucristo en este nuevo pacto. Amén. Después, Cristo y el Espíritu Santo fundaron la Iglesia, y el Espíritu Santo inspiró a los escritores a tener nosotros hoy el Nuevo Testamento. Damos tanta gracia a Dios por eso. Qué bueno, pastor, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que la palabra de Dios es infalible, más allá de todo razonamiento y toda autoridad. Lo que es infalible es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no miente, es verdadera, ¿no es cierto? Como usted leía recién en Jueces 21-25, que dice que cada uno hacía lo que le parecía, como lo hacíamos nosotros, según nuestros propios pensamientos, ¿no es cierto? Y verdaderamente en este tiempo el Señor, digamos, es el Señor el que está guiando, y es a Él a donde tenemos que poner nuestros ojos. Claro. Sí, dejar la razón humana para darle la razón a Dios. Así es. ¿Y para lograr, ¿no es cierto?, logros admirables, cosas sorprendentes, como Dios nos sostiene, ¿no? Amén. Yo no digo que nosotros no pensemos para hacer las cosas y tratar de tener razón en las cuestiones que tienen que ver. No es pecado actuar a ese nivel, ¿no? Porque hay cosas que tenemos que razonar para decidir. Hay que tener pensamientos para decidir bien. Y entonces no es pecado actuar en ese nivel, pero no debemos confundir, ¿no es cierto?, de poner nuestros pensamientos. No siempre tenemos que proseguir en la creencia de que la máxima autoridad para nosotros es la palabra de Dios. Amén. La razón humana queda exenta para nosotros. Amén. Así que el genio humano siempre va a descubrir, por ejemplo, en esta época, ¿no?, podemos ver el campo de la ciencia y todo el genio humano que descubre los secretos del universo y que llevan a una vida perfecta, a la paz, a la salud, a la riqueza, a la prosperidad continua, pero son razonamientos humanos. Así es. Nosotros nada que ver con eso, ¿no es cierto? Hay cosas que, por ejemplo, la ciencia, ¿no? Estaba hablando con una de las psicólogas de esta época, que me tocó en suerte escucharla en una clase de salud pública, y estaba participando en ella, y esta persona decía que la ciencia era incapaz de abordar algunas cosas. Claro, ellos en la parte científica pueden abordar diferentes temas, pero en cuanto a las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo y por la regla autoritativa el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, son verbalmente inspiradas por Dios y son la revelación de Dios para todo hombre o mujer, la regla infalible, la autoritativa de fe y conducta que tenemos que tener en la época que estamos viviendo. Amén. Y así descubrimos también, ¿no es cierto?, porque mucha gente que quizás desiste de acercarse al Señor por no saber, ¿no es cierto?,
como decíamos con la pregunta, ¿cómo sabemos cuál es la verdadera religión? Pero estamos comprobando a través del tiempo que la palabra de Dios se cumple, que es verdadera. Y más allá de todo pensamiento o todo razonamiento humano, la palabra de Dios se cumple, y sabiendo que la palabra dice que el único camino al Señor, a Dios, es por medio de Jesucristo. Claro, tenemos que confiar en la autoridad de la palabra, ¿no? Lo que yo quiero en esta noche decirles a nuestros hermanos, que Dios se está revelando a sí mismo en forma natural, ¿no es cierto? Espiritualmente hablando, se revela a nosotros. Digamos, el Dios nuestro es un Dios que habla. Amén. Para comunicarse con sus criaturas, con sus hijos, con su pueblo. Entonces, tenemos que confiar en esta autoridad que tiene la palabra. Según dice que la palabra de Dios, que antiguamente el Señor nos hablaba a través de los profetas, pero ahora dice, habla a través de su Hijo, por su Hijo. Amén. Digamos que hay muchos hombres y mujeres que buscamos los mejores métodos para lograr una victoria. Buscamos de esta forma, de la otra, de esta manera, pero Dios está buscando hombres y mujeres mejores. Amén. No métodos, está buscando hombres y mujeres mejores. ¿Por qué? Porque ellos nosotros tenemos la palabra viva, la palabra viviente, la palabra escrita. La Biblia es la voz autorizada de Dios. Amén. Es la voz que autoriza a Dios a que hable, la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Qué bueno, pastor. ¿Qué mensaje le daría para finalizar al que está escuchando, ¿no es cierto? Tenemos los hermanos y tenemos personas también que no están en el camino y sin embargo escuchan las audiciones. Y ¿qué palabra les diría a ellos en esta noche? ¿Y qué saludo les daría, ¿no es cierto? Para que se acerquen. Que confíen en forma incondicional en la autoridad de la palabra de Dios. Yo le diría a las personas que Dios está hablando, Dios ha hablado, como lo indica, ¿no es cierto?, para todos los oyentes de esta tarde, Hebreos capítulo 1, en el 1 y 2 de los versículos, capítulo 1, versículo 1 y 2, se encuentra la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces, esa es la Biblia, es la voz autoritativa de nuestro amado y buen Dios. La palabra de Dios. Y el Espíritu Santo se va a complacer, va a tener un gustazo en utilizar esa palabra para guiarte. Amén. A los que están escuchando le estoy diciendo, hay una guía espiritual, verdadera, que no te va a llevar a equivocar, a errar, y es la palabra de Dios, la cual el Espíritu Santo se complace en utilizarla para guiarte a Cristo. El apóstol Pablo señala que la proclamación de este mensaje, como lo venimos haciendo ya por muchos años, que es la proclamación de la palabra de Dios, las buenas nuevas, el mensaje bíblico. La gente sin este mensaje, sin esta buena nueva, estamos llevando, tú y todos los creyentes que estamos escuchando este mensaje, la gente no podrá encontrar a Dios si nosotros no predicamos. Así que predicamos la Biblia, la palabra de Dios. Confíen incondicionalmente en la autoridad de la palabra de Dios. Las Escrituras son inspiradas por el Espíritu de Dios. Por naturaleza, Él mismo se revela a nosotros. Dios mismo es un Dios que habla. Nuestro Dios no está colgado en un madero. Nuestro Dios no es un yeso, no es una madera, no es ningún fetiche de los cuales tanto se usan en la época que estamos. Nuestro Dios vive, nuestro Dios habla, nuestro Dios se revela a sí mismo por la palabra de Dios. Así que los invito a que, ¿no es cierto?, que Dios habló tantas y muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo
a nuestros padres profetas, pero en este día, en el día de hoy, nos está hablando por su Hijo Jesucristo. Así que les aliento, ¿no es cierto?, a que ustedes puedan creer como nunca antes en las Escrituras inspiradas, y que el Señor, ¿no es cierto?, les dé la oportunidad de poderle hablar a muchos en el día de hoy, antes de que finalice, y en el día venidero, ¿no es cierto?, a que mucha gente confiese que Jesucristo es el Señor, para traerlos así a la salvación. Que Dios le bendiga mucho, y que la regla de las Escrituras, la autoritativa palabra de Dios, haga cabida en tu corazón en esta noche. Amén. Gracias, pastor. Gracias por la palabra. Y ya que aprovecho, ¿no es cierto?, creo que unánime con todos los hermanos que están escuchando, le agradecemos por la bendición del día domingo. Le mandamos un gran abrazo, un abrazo a la pastora también. Y bueno, y sigamos unidos espiritualmente, ¿no es cierto?, por los medios que sean necesarios o por los que podamos hacerlo. Le agradezco mucho, pastor. Le mando un beso grande y bueno, toda la congregación seguro ahí saludándolo a la distancia y queriéndolo abrazar, ¿no es cierto? Así que gracias por la palabra, por la enseñanza y bueno, que Dios le bendiga. Un gran abrazo, pastor. Bendiciones para todos. Amén. A Dios gracias en esta tarde. Wow, qué palabra, ¿no es cierto, hermano? La infalible palabra de Dios. Y la palabra de Dios está en tu corazón, está en mi corazón, en nuestra vida. La vivimos, la ponemos en práctica, la predicamos y confiamos en esa palabra que el Señor nos ha dicho. Estoy muy agradecido por esta tarde, por la palabra que ha corrido para nosotros. Así que, hermanos, confiemos en la infalible palabra de Dios. Y vamos a seguir más adelante en el próximo bloque. Vamos a empezar a cumplir con todos los saludos, con todos los versículos que están compartiendo, con las alabanzas, con los saludos de los de la escuelita. Les recuerdo que usted ya sabe que le dije hoy que los chicos de la escuelita nos saludan y nos van a contar cómo están pasando estos días de cuarentena. Así que debemos estar más que agradecidos porque el Señor está con nosotros a pesar de todas las cosas. Así que gracias al pastor Juan por la palabra compartida en esta tarde. Y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la cruz. Lamento no estar ahí cuando dividiste el mar y hacer tu pueblo en seco caminar y del otro lado cantar lleno de paz. Entiendo. Hermano, vamos a compartir. Después que terminen las audiciones, después del último bloque, vamos a compartir la palabra del pastor Juan en la página de Facebook. También la vamos a compartir en el canal de YouTube, donde se comparten todas las cosas, las actividades que estamos haciendo. Y lo vamos a mandar al WhatsApp de la iglesia para que el hermano Torales pueda repartirlo a toda la congregación. Porque ha sido de mucha bendición la palabra que ha corrido en esta noche.
huella en la cruz. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Se comunica a nuestra hermana Roxana y dice: bendiciones hermanos y pastores, hermosa Santa Cena la del domingo. Daniel y yo los bendecimos y oramos porque nos volvamos a reencontrar pronto. Los saludamos en la paz del Señor. Gracias Roxana, que Dios te bendiga, gracias por tu mensaje. Verdaderamente, lo del domingo fue tremendo, tremenda bendición hemos recibido de parte de Dios. Mire, nos hemos sentido más unidos que nunca. Creo que el domingo estuvo, diría los jóvenes, podemos decir, estuvo bomba, no sé cómo podemos decirlo, porque estuvo tremendo. La bendición de Dios del día domingo fue preciosa. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará. Saluda a nuestra hermana Liliana Aguirre a la congregación. Nos pide una adoración, preciosa sangre, lo vamos a estar cumpliendo el próximo bloque. También nos comparte una porción bíblica que también vamos a leerla ahora en minutos. Y también se comunica a Gustavo Russo, nuestro hermano Gustavo Russo dice: hola hermanos, Dios los bendiga a todos. Les mandamos un abrazo grande a todos. Qué linda la enseñanza de nuestro pastor. Y dice: les pido el tema Buscad y viviréis, de Marcos Vidal. Así es, hermano, en el próximo bloque vamos a estar cumpliendo con todas las alabanzas que nos están llegando y tenemos los saludos de los niños. Siguen llegando los saludos de esta iniciativa que ha tenido Flavia para que los chicos nos cuenten, ¿no es cierto? Porque los chicos son parte importante de la iglesia y queremos saber cómo están. Así que agradecidos a los papás y a ellos por comunicarse con nosotros. Más cerca estoy del fin, disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré, me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar, yo le Y vamos a cerrar este bloque con la lectura de la palabra, de lo que nos comparte Liliana Aguirre en esta noche, Sofonías capítulo 3, verso 14 y 15. Dice la Biblia: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel en medio de ti, y nunca más verás el mal. Amén. Gracias. Cerramos el primer bloque, iglesia.